puede que no estén totalmente sumergidas, ¿sí? Entonces aquí tenemos pues una imagen muy general de lo que es una hidroeléctrica, que la coloco aquí, más para mostrar que una hidroeléctrica, si ustedes observan aquí en la parte derecha, les amplío un poquito la escape, les amplío un poco la imagen. Esa hidroeléctrica tiene varios puntos importantes. Uno, parte de la represa, que es esta parte en azul que se encuentra acá, ¿sí? Es una represa que contiene el agua. Acá le llaman agua retenida, agua embalsada, que esa agua pues la tienen allí a una determinada altura para que después por medio de compuertas verticales sea descargada por diferentes canales. ¿Para qué se descarga esta agua por estos canales? Para que deslicen, ¿sí? Gane una energía, aprovechen esa energía potencial acumulada por un delta de altura, un delta de H. En otros libros le llaman un Z de altura, en otros libros le llaman un D de altura. Lo importante es tener claro que siempre la energía potencial va relacionada con la masa por una altura o la cinética cuando adquiere una velocidad a través de un recorrido, ¿sí? Entonces, aprovechamos esa energía potencial que en su movimiento adquiere una energía cinética e impacta las hélices de una turbina, ¿sí? Y pasada las hélices de una turbina, pues aquí saldrá por otro lado, salida de agua, sale el agua de la turbina cuando ya hace su efecto de transmitir esa energía cinética y transformarla en forma a energía, y la transforma como energía mecánica. Esa energía mecánica que se puede representar por el giro de estas aspas, que a su vez mueven un rotor que gira, hace que gire el generador. Entonces, este generador va a producir la energía. ¿Qué cantidad de energía? Depende de del tamaño de la turbina, de sus aspas, de la velocidad con que esté rotando, depende de qué tan lleno esté el embalse, etcétera. Por eso es cuando los embalses se comienzan a secar, las energías potenciales comienzan a disminuir y la eficiencia en la producción de energía pues no es la misma que antes. Entonces los envases tienen que estar en un mínimo de altura para que sea eficiente la producción de esa energía y sea rentable para las empresas generadoras de energía. Porque hay empresas que se dedican a generar, bueno, o hay una que se dedica a todo, pero son pocas. Hay empresas que se dedican a generar energía, ¿sí? Potencia, que se dedican a la potencia. Hay empresas que se dedican a la transmisión de energía. Entonces son las empresas encargadas de coger esa potencia, esa energía producida en la hidroeléctrica y hacen la transmisión a diferentes ciudades o hacen la transmisión a otros países. Bien. Y hay otras que se dedican a la distribución. La distribución, llamémoslo así como al de tal, que es acoger esa energía en el city gate, en la entrada, en el gate de la ciudad, en el portón de entrada de la ciudad, y tiene que responsabilizarse de garantizar que la energía le llegue a todos los hogares y a las industrias. Bien, entonces, después de que se genera, pues nosotros, en este caso se llama esto potencia, generación de potencia, que es generación de energía eléctrica, hacen la transmisión y hacen la distribución. Entonces acá, de toda esta historia que les acabo de contar, hay un tema muy importante que es las presiones que se ejercen en estas paredes que se encuentran acá, principalmente pues las paredes verticales, aquellas paredes que se encuentran sumergidas bajo un fluido que en este caso es el agua. Aquí a la derecha nosotros estamos viendo, pues a la derecha de la diapositiva, nosotros estamos viendo diferentes tipos de geometrías de represas, ¿sí? De la represa contenedora de esas aguas. Este tipo de, geometrías tienen una misma fisionomía, llamémoslo así,
que es la parte inferior es más ancha o tiene una forma que ayuda a contrarrestar la presión a medida que aumenta desde la superficie hasta la parte inferior. Por eso el diseño de este diseño, si le hacemos un corte transversal a este muro de contención, vemos que tiene forma de triángulo. Esta de aquí de la derecha tiene también forma de triángulo, ¿cierto? Acá. Entonces todas estas formas de triángulo donde su base es mayor, hace que la presión en la parte inferior pues sea, hace que resista más las presiones en la parte inferior. Y entre más profunda la represa, más ancha será la base de esta represa. Entonces algunas están así, ¿sí? Algunas son en triángulos completos hacia los lados y triángulos equiláteros. Pero también hay unas pues que también solo pues les hacen, no son completamente macizas como la primera, como esta, sino que les hacen muros, ¿sí? Que los cálculos pues dice que son suficientemente para hacer 4 muros en forma de triángulo para soportar la presión. Hay otras que también deciden pues hacer esta forma triangular acá y también lo rematan con unos muros de apoyos en forma triangular para reducir la presión y evitar que pues la muralla se caiga o el muro de contención, ¿sí? Hay otras represas que tienen esta forma, que es una forma curva, ¿sí? Que hace que si quitamos el agua en este punto, si retiramos el agua en esta imagen que tengo acá, si retiramos el agua que está aquí, este muro tiene, digámoslo así, una tensión o carga residual, ¿sí? La tensión o carga residual es aquella que se le imprime a este muro por estar curvo, ¿sí? Se le imprime a este muro, démosle un escape aquí para que puedan ver bien, se le imprime a este muro. Entonces este muro, si quitándole el agua que está acá, él tiende como a irse hacia adelante, ya tiene una precarga de irse desde la parte superior como caerse hacia el frente. Son una gran presión que él tiende en ese sentido, pero el muro por sí solo no se va a caer, pero ya está prediseñado para que, tenga una carga residual. Como ustedes pueden ver ahí, y aquí en el tablero que les estoy mostrando, si hacemos una vista lateral sobre la superficie del lecho que se encuentra acá, ese muro tiene una forma aproximadamente así, y un poquitico ancho en la parte de abajo, ¿sí? Aquí es un poquito más ancho, pero ya el hecho de que este muro se encuentre inclinado como ustedes lo ven ahí, ya ustedes se imaginan que él tiene una carga, una precarga en ese sentido. Hay una fuerza que se está ejerciendo en este sentido. Lo diseñan de esa forma, ¿para qué? Para que cuando yo llene el embalse de agua, ¿sí? Lo llene aquí de agua, la distribución de presiones pues ayuda a que el embalse, a contrarrestar esta precarga que se encuentra aquí, y al final la carga que está soportando este muro pues se ayuda a aliviarse en función de la precarga que ya tenía contenida en el muro, ¿cierto? Entonces recuérdese que si dibujamos un triángulo de presiones acá, las presiones son más grandes en el fondo, ¿sí? Las presiones son más grandes en el fondo y se comienzan a reducir a medida que va llegando a la superficie hasta tener presiones cero. Ese es el otro tipo de diseño que tienen una estructura. También Bien. está curvado ¿cómo se llamaría eso? O sea, a lo largo, también él está también curvado como a lo largo, o sea, él Sí, está él lo tiene, exacto. curvado Él tiene, verticalmente y también curvado como así como en su forma frontal, por así decirlo. sí, él está curvado en esta forma, a ver cómo lo dibujo. Hagámosle una vista top, Sí, ¿sí? una vista desde aérea, ajá.
Si le hiciéramos una vista top, por arriba veríamos la parte delgada, estoy exagerando la curva, ¿no? O puede que no, ¿sí? Y como él viene hacia atrás, yo calculo que Es la vista perpendicular ahí. se puede Ve, es ver, cónico hacia abajo. la vista se puede ver así, ¿sí? Si lo vemos en una vista top. Si fuese muy alto, entonces lo veríamos así, pues en una vista top, es más, se ve más delgadito, se vería por ahí así, ¿sí? Entonces tiene una concavidad Eso, cóncavo. que ayuda también a la distribución de las fuerzas. Normalmente sabemos que en los centros es donde se concentra más la fuerza. Entonces, al haber fuerzas aquí de la presión del agua, entonces, para llegar a tumbar ese muro, primero tiene que eliminar en esta figura superior, eliminar pues estas tensiones residuales propositadas, intencionales en el diseño. Y segundo, coger esta curvatura, como bien lo expresa nuestro ingeniero, y enderezarla, ¿sí? Y después doblarla en ese sentido para ya fracturarlo. O sea, es casi imposible pues generar toda una curvatura en sentido opuesto. Entonces esos diseños que Aquí yo en creo que Colombia aquí puede ser exageré. posible. ¿Cómo? Aquí en Colombia puede ser posible. Ah, sí, sí, aquí en Colombia nosotros somos los magos para, para decir que la ingeniería no sirve, ¿cierto? Entonces, pero hay gente muy buena, para que hay gente muy buena en diseños. En Colombia hay gente muy buena. Lo que pasa es el tema de las contrataciones. Sí, la Usted corrupción. sabe que no se contrata hoy en día, normalmente no se contrata el que tiene más experiencia o el que más sabe, sino el que más por debajo de cuerda se acomoda a ciertas exigencias de los contratistas, que siempre son exigencias económicas. Entonces no les importa qué tanto saben, sino más bien otros temas más éticos que El que ayuden, pues, maquille mejor. exacto. Entonces otros temas éticos que hacen que se hundan nuestras obras y quedemos como un zapato siempre. Y eso es embarradísima, porque ¿cuántas empresas muy buenas colombianas no quisieran vender sus servicios en el exterior? Pero Claro, o si sea, es una creamos mala una mala imagen imagen, para la ingeniería en Colombia, para la industria como tal en Colombia es una mala imagen todo ese tipo de claro, acciones que generan la gente que compra y vende las contrataciones. Y que al final, pues, listo, que las compraran y las vendieran, pero que las obras fueran buenas, bueno, o sea, un poquito más aceptable, pero es que cogen y venden y compran esas contrataciones y luego le meten materiales bien malos a las cosas y es cuando se terminan dañando las construcciones y se pierden miles de millones de pesos ahí, o billones, porque esas construcciones son costosísimas. Entonces no, exacto. Esas construcciones, pues todos esos proyectos están sobrevalorados, eh, y tras de que están sobrevalorados no los terminan, no quedan mal, y eso hace que nosotros, los clientes de nosotros también, el mundo es nuestro cliente, pero si nuestra hoja de vida la dañan otros ingenieros, pues nos queda cada día más difícil. Nos toca es no solo partir de cero, sino que partimos de -10 en credibilidad, porque pues por las experiencias que se han tenido. Entonces, ¿qué dice la gente? No contratemos a otros países, es que cobran el triple, pues no importa, porque vamos a la fija. Entonces, ese es un tema complicado, es un tema ético, es un tema bien, bien grave que yo creo que hoy más que nunca se está viviendo en el mundo y principalmente en Colombia. Bueno, muchachos, continuando aquí en el tema, eh, pues que estos comentarios, pues es bueno que ustedes también analicen. Lo digo porque pues no estoy a favor, digamos, políticamente de nadie, sino que aquí ustedes van a salir de la universidad también con una formación ética, porque siempre en ciertos proyectos les vamos a comentar los temas éticos o cada vez que nosotros pensemos en realizar un proyecto, un trabajo, un servicio, una interventoría, tenemos que pensar en forma ética la aplicación de nuestros conocimientos, nuestras responsabilidades con terceros y hago un paréntesis aquí,
Y todos nosotros como ingenieros, sin importar de qué ingeniería somos, estamos regidos por unas asociaciones nacionales que nos regulan a nosotros dentro de nuestro ejercicio como ingeniero. Si nosotros la embarramos como ingeniero, nos pueden, siendo buena gente, suspendernos o meternos una multa y suspendernos por largo tiempo, como también quitarnos la profesión, quitarnos la tarjeta profesional. Eso significa que nos quitan la profesión, o sea que lo que yo estudié me quitan el título Eso es y me cansé. matarlo laboralmente, por así decirlo, en la ingeniería. Exacto, eso es una muerte lenta, súbita, más bien súbita. Nos quitan la tarjeta profesional y si es más grave, aparte de quitarnos la tarjeta, nos meten a la cárcel, ¿cierto? Dependiendo la embarradita que hayamos hecho. Entonces nosotros estamos regidos por asociaciones como la CIEM, que regula diferentes tipos de ingeniería y hace que emite normatividad que ustedes las tienen que leer, ¿sí? Ya como un tema independiente dentro de su ejercicio profesional antes de graduarse. Saber, así como un médico, saber hasta dónde podemos firmar contratos. No podemos estar firmando, es que yo soy ingeniero en energías, entonces yo le firmo a usted un contrato que tiene que ver con programación de mi software cuando nosotros no somos competentes para eso. Tenemos que conseguir a alguien especializado. Podemos ser dueños del proyecto, pero tiene que haber un ingeniero capacitado en función de los objetivos que haya en ese proyecto. Si nuestro proyecto no estamos facultados, si nuestro proyecto se cae, genera accidentes, afecta a terceros, hay heridos, hay muertes, pues lo primero es el tema de cárcel. Le suspenden inmediatamente la tarjeta y evalúan si es un error eh, causado por ignorancia o porque realmente usted sabía que eso iba a pasar. Inmediatamente va a la cárcel y le quitan de por vida la tarjeta profesional. Bien, cierro paréntesis. Entonces, esos temas éticos, ustedes son ingenieros de la Santiago de Cali o como también de otra universidad donde puedan hacer especializaciones, siempre el tema ético debe de ser, debe de estar primar por encima de cualquier otro beneficio propio. Muy bien. Entonces, volviendo al tema, esos muros de contención vertical, pues también están sometidos a fuerzas de presión. Aquí, digamos, hay un corte con ciertas partes que tienen ciertas partes pues que componen a una central hidroeléctrica precisamente en el punto de generación de la energía. Y aquí vemos la pared vertical, ¿sí? La pared vertical donde se sube o se baja cuando querramos que entre agua, que es esta que tenemos acá, que estoy señalando como en naranja. Esa pared vertical allí está encargada de hacer el on-off, el paso de agua, el paso de un flujo de agua que va a pasar a X velocidad y va a mover las hélices de la turbina, ¿sí? Que son estas que están aquí. Hay un corte allí de la turbina, medio extraño este corte, bueno, y va a generar allí un rotor, no, estos son los apoyos, genera allí un movimiento rotacional que a su vez hace que esa rotación de las hélices mueva el eje y aquí arriba pues se genere energía a partir de esa energía mecánica. Entonces hay una energía potencial que pasa a ser cinética, que pasa a ser mecánica, luego que pasa a generarse una energía del tipo eléctrico. Las energías, la energía en forma eléctrica se considera como las energías más puras, las que mejor se pueden aprovechar y las que tienen menos pérdidas para ejecutar, digamos, un trabajo, por así decirlo. Son las más puras en su concepto de aprovechamiento. Bien, entonces, esa pared vertical, como lo ven en este gráfico aquí en la parte derecha, como les graficaba allí en la diapositiva anterior, ella tiene una distribución de cargas, de fuerzas, aquí le llaman prisma de presiones, que esa presión aumenta fuertemente en la parte inferior de la pared, que es la parte más profunda, digámoslo así, de la pared que está inmersa en un fluido.
Y aquí está la superficie del fluido, ¿no? Pintémosla aquí de azulito. Es la superficie del fluido en este cubo, ¿sí? Aquí hay una profundidad, digamos H o Z, antes de que empiece la pared, ¿sí? Y de aquí para abajo comienza la pared. Entonces, la pared comienza después de una profundidad, que en el libro de Mott la denominan S. Ya la veremos más adelante. Y ahí se inicia, pues, la altura de una pared vertical que está inmersa en un fluido. Esa pared vertical, entonces decíamos que la presión en la parte inferior es mucho mayor a la presión a unas alturas menores, ¿sí? Que si eso lo proyectamos, vamos a hacer una proyección a ver si nos da acá, que si eso lo proyectamos hasta la superficie, ¿sí? No da mucho. No. Tendría que llegar a una presión, a un vector de presión. La presión tiene un vector en este sentido, a un vector de presión mínimo o cero sobre la superficie del agua, donde ya prácticamente, pues, a nivel de la superficie del agua ya no habría ninguna presión. Prácticamente allí la presión ya es cero, ¿sí? Y ya por encima, un milésimo por encima de la superficie del agua, pues ya la presión es cero totalmente sobre el muro. Sobre el muro, pero bueno, en este caso el muro comienza mucho más abajo. Entonces la presión va disminuyendo, ¿sí? Si el muro lo pudiéramos extender, sería cero en la superficie. Entonces, estas paredes verticales son importantes. Las más clásicas, pues son paredes netamente verticales, rectangulares, las que son usadas para compuertas. Hay unas también esféricas, circulares, que se utilizan también a nivel de tuberías redondas, pero se utilizan mucho las planas de tipo cuadrado o rectangular. Resulta que para ese tipo de compuertas verticales, si ustedes se ponen a pensar, toda esta superficie que se encuentra acá, toda la superficie de la compuerta, no, quitemos el otro color, toda la superficie de la compuerta, que es esta, está sometida, tiene un área, ¿no? Y como área, pues recibe las fuerzas distribuidas. Recibe todas las fuerzas distribuidas a medida que se va profundizando. Bien, eso lo tenemos claro. Pero a nivel de diseño, nosotros necesitamos localizar una fuerza, toda esa fuerza que se encuentra aplicada en esa área que me da una presión. Nosotros necesitamos a nivel de diseño saber dónde podemos centrar no una carga distribuida con un montón de vectores de fuerza aplicados sobre esa pared, sino que necesitamos saber dónde se puede aplicar puntualmente una fuerza que me represente toda esa distribución de carga. Eso se hace por medio del centro de presión. Entonces, aquí se define lo que es el centro de presión en este breve comentario que hacemos aquí. El centro de presión. El centro de presión es un punto, ¿sí?, sobre una pared. Vamos a dibujar aquí una pared, aquí en el tablero. ¿Sí? Tenemos la pared. La dibujamos, ¿cierto? Que si esa pared la tapa el agua o no, no sé, pero lo que podemos decir es que está sumergida en fluido, ¿sí? Esa pared está sumergida en un fluido, por lo tanto ya tiene presiones. Entonces, esa pared, en cada punto que yo la quiera mirar de la pared, ¿sí?, en cualquier punto que yo pueda dibujar en esta superficie, tiene un vector que entra, un vector, ¿sí?, de fuerza, ¿sí? Bueno, tiene un vector de fuerza aplicado, digamos, en la parte de arriba, ¿sí? Si esta es mi altura,
o mi Z o mi H que tengo allí, pues a medida que yo me sumerjo más, pues voy a encontrar vectores mayores de fuerza, ¿sí? Vectores mayores de fuerza a medida que yo me profundizo, entonces yo puedo representar esa fuerza con un vector mucho mayor a medida que vamos profundizando en la altura de la columna de agua. Pero resulta que yo me puedo poner a dibujar infinitésimas fuerzas aquí por cada milímetro que haya, por cada centímetro, dibujar un montón de fuerzas. Para resumir, todos esos resúmenes de fuerzas que se aplican en esa área de forma distribuida, recuérdense por qué de forma distribuida, porque la fuerza comienza a aumentar a medida que yo voy profundizando en el Z o en el H. Entonces yo tengo que localizar mi centro de presión, ese centro donde se aplica esa fuerza. Por definición, el centro de presión es un punto sobre una pared. Entonces tenemos nuestra pared y en esa pared localizamos un punto donde actúa la fuerza resultante. O sea, de todas estas fuerzas las sumamos y decidimos un punto donde aparece un FDR, una fuerza resultante, para tener el mismo efecto que toda esta fuerza distribuida en el área. Todas estas fuerzas distribuidas en el área, yo las puedo dibujar, digamos, acá, por medio de un gran vector, exagerémoslo, que se va a llamar un vector de fuerza resultante FDR. ¿Sí? Entonces mi vector FDR me resume todas las fuerzas distribuidas que están aplicadas en nuestra pared de un muro de contención o una compuerta de contención, bueno, como lo querramos llamar. Bien, eso es lo primero que hacemos en forma de análisis para el tema de cálculos de esfuerzos a los cuales un muro puede estar sometido. Tenemos otro concepto allí, que a la vez, así como hay una fuerza resultante en un punto de esa área donde se encontraban las fuerzas distribuidas, también tenemos una presión promedio. Entonces, la presión promedio que tenemos allí es la presión, ¿sí? Media o promedia que se encuentra, que es de la suma de los diferentes tipos de presiones que se hay acá. Por eso le llaman una presión promedio, y la presión promedio no es sumar todas estas presiones que están aquí indicadas por estos vectores y dividirlas en el número de presiones y ya, y tengo una presión promedio. No, no es tan directo, digamos, el análisis sobre esa distribución de presiones. Entonces, esa distribución promedio, partimos simplemente de que se calcula por todas las fuerzas que se aplica aquí, ¿sí? Esa distribución promedio se aplica con esa fuerza resultante sobre el área que tengamos indicada aquí. Entonces, creo que el libro, para efectos de definiciones, maneja el tamaño de la compuerta, la maneja como A, trabaja la altura como B y lo largo o la profundidad de esa pared la denomina A. Bien, aunque pues eso lo vamos a utilizar más adelante. Sí, bueno, aquí está en el gráfico, el libro de Motz, él utiliza el B para identificar la altura de la compuerta y A para identificar el fondo, ellos lo llaman, creo que el largo de la compuerta. Largo, lo que quiere decir hacia dónde se extiende en la horizontal. Entonces sabemos acá que la fuerza sobre área es la presión, ¿sí? Aquí en la diapositiva. Y también sabemos que la presión es igual a la densidad del agua por la gravedad
por la altura, ¿sí? Entonces, para efectos de cálculo, nosotros en una pared vertical que no está ni acostada ni está inclinada, la distribución de presiones, la presión la vamos a colocar en el centro, si podemos trazar una X acá, en el centro de la compuerta. Entonces acá hay una presión que está actuando en este punto, ¿sí? Entonces aquí en este punto es donde se coloca o se indica la presión promedio. En este punto, Profe, para señor. recordarle que pues ahorita sí puede tomar la foto y enviárnosla, por Ah, favor. bueno, listo. Entonces termino la explicación y les tomo la foto. Eh, esa presión promedio, ¿sí? Si lo vemos aquí en la diapositiva, nos indica que el análisis de la presión promedio la colocamos en todo el centro del área. En todo el centro del área colocaríamos la presión promedio, que se encuentra acá, ¿sí? Y la fuerza resultante la colocamos en el punto que se llama el centroide, que es el punto donde se aplica la fuerza FDR resultante y se encuentra a h tercios de la base. Significa que si mi base a h tercios a partir de la base o de la base. O sea que si mi altura tiene una altura B, si la altura de mi compuerta es B, la fuerza resultante se aplica a un tercio de B, a B tercios. ¿Y B tercios, profesor, a partir de dónde? La cojo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, porque te dicen aquí a H tercios de la base de la pared. ¿Sí? Entonces, al tener la pared acá, usted calcula, divide con su calculadora esto en 3 partes. Y aquí traza a la tercera parte de la altura, porque esto es mi B tercios, y mi B tercios me está indicando de altura, y lo grafico aquí en la mitad, me significa que acá, en este punto X, yo coloco mi vector F de R, de mi fuerza resultante. ¿Sí? Ese F de R se calcula a partir de los momentos de inercia que presenta el fluido con esta distribución de fuerzas. Esta distribución de fuerzas se comienza a aumentar con la profundidad, genera un momento de inercia que se aplica a un tercio de la altura B de nuestra placa. ¿Sí? Entonces nosotros podemos calcular una fuerza resultante y la colocamos a un tercio de la altura a partir de la base de la pared. Y en este punto es donde queda la aplicación de la fuerza resultante, que es la que me resume la aplicación de todas las fuerzas allí. Bien. Y ahora bien, si queremos para cálculos netamente de distribución promedio de fuerzas, de una forma más general, para efectos de agilidad en los cálculos, las fuerzas, las presiones promedios, la presión promedio de todas estas presiones que se generan, generadas de las fuerzas sobre áreas, se coloca a la mitad de la altura de B. Sí, a la mitad de la altura de B quedaría el punto donde se colocaría la presión promedio donde se aplica. Pero la presión de las fuerzas resultantes se realiza a un tercio de la base hacia arriba. Regáleme un minuto, ingenieros, que llegó aquí un profesor a preguntarme una cosita. Gracias.
Muchachos, gracias. Que tiene mm, en 2 días llega el Ministerio de Educación a hacer una evaluación de un programa de ingeniería. En 2 días es pasado mañana a las 8 en punto. Entonces surgió un inconveniente donde necesitan que yo esté ahí sentado. Pues sentado, no solo sentado calentando puesto, sino que necesitan resolver un problema. Entonces, es de carácter urgente, pero no me voy a ir ya. Voy a, pues, porque pues voy a darles una temática hasta cierto punto y los voy a dejar realizando unos ejercicios que están resueltos en el libro, pero necesito que ustedes los hagan acompañando pues el desarrollo que presenta el libro. Es un libro, los ejercicios tienen que ver con este tema que estamos hablando en este instante. Muy bien. Pues por eso no me voy ya, pues ya les dije, voy a encauzarlos a ustedes en la idea para terminarla. Bien. Sobre esa presión promedio, esas fuerzas resultantes que se aplican en un centroide que se encuentra a detercios de la altura. Entonces, el libro que ustedes tienen de Mott, como ustedes lo pueden ver allí, él trabaja la altura, ¿sí? La trabaja como D, no sé si es por distance o alguna cosa, que ellos lo colocan así, otros traducen H como height, ¿sí? Qué tan alto de altura, y otros lo traducen como Z, porque son libros también vectoriales, entonces siempre es el plano XY sobre un Z que sube para hacer el 3D. Entonces unos trabajan Z, D, H, y para uno no enloquecerse, lo principal es que usted desde un inicio sepa que D lo estamos trabajando como una altura, ¿sí? O en cierto momento, si hay un ejercicio que diga Z, pues ese Z debe de estar señalado, que significa que es la altura, ¿cierto? Entonces no significa que porque yo me cambié de empresa y en la empresa hablan de Z y a mí en la universidad me hablaron de D, entonces ya no puedo terminar los ejercicios. Uy, regáleme otros 30 segundos, por favor. Me disculpan de nuevo la interrupción. Entonces nosotros tenemos que calcular allí, como lo ven en esta gráfica, que le voy a dar un escape por acá. Perdón, descartamos todos los marañacos que hicimos y amplío esta gráfica que está acá. Esta gráfica, como la están viendo aquí, pues es un resumen de lo que acabamos de hablar, de la fuerza resultante, ¿sí? Que es la sumatoria de todas las fuerzas distribuidas. Lo que pasa es que este es un corte ya transversal. Estamos viendo perpendicular al plano del tablero o la diapositiva hacia el fondo, pues es el largo, y a un tercio, a un de tercios del distance, no sé, que tienen allí de tercios, está ubicada la fuerza resultante, ¿bien? Que es el punto del centro de presión. Es el punto de centro de presión. Allí es donde está la F resultante y como fuerza resultante, pues si la fuerza resultante está de tercios, es donde se encuentra, digamos, el centro de presión. Es el punto donde más hay exigencia del muro. Volviendo aquí al tablero, este F de R que se encuentra aquí en este vector rojo, esperando la ambulancia, a ese punto es el más crítico. Ese punto es donde se empezaría, si llega a haber una falla por esfuerzos allí es donde se comenzaría a romper o a flectar o iniciar la fractura, ¿sí? A este nivel se iniciaría la fractura. Pregunta, la fractura
La fractura se iniciaría aquí o aquí. ¿Se iniciaría en el círculo 1 o se iniciaría en el círculo 2? En el 2. Bien, El 2. correcto, muchachos. Solo quería saber cómo estaba en eso. Porque, ¿qué pasa con las fibras en 2? ¿Cómo se encuentran? ¿A tensión o a compresión? Atención, los del 1 estarían en compresión. Correcto. Entonces, a compresión es difícil que algo falla, pero fallan, que son los ensayos de compresión que se hacen principalmente a las columnas, ¿sí? De cualquier obra civil. Entonces, hay uno que se llama pandeo, ¿sí? ¿En qué momento se comienza a pandear la estructura por una carga compresión? Entonces, en ese pandeo hay fibras a compresión y a tensión, y aquellas que entran a tensión, pilas, pues, que son las graves. Ok, muy bien. Escape. Entonces, volviendo al tema, esta gráfica pues me resume todo. Y para una forma de presentar la distribución de la presión promedio se señala a D medios. Se señala y se coloca allí presión promedio a D medios. Pero este es el punto más importante en el diseño, que es el centro de presión, que es donde se localiza la sumatoria de todas las fuerzas, que se llama F de Eru. Allí, si ustedes abren el libro en la página 80 y 81 respectivamente, que no me acuerdo, yo creo que yo lo tenía descargado acá. Documentos, no, descargas, vamos a ver si no se borró en algún momento. Listo, no está acá. Vayan ustedes abriendo en la página 80. Mod. Vamos a descargar mod. En la página 80 se presentan dos ejercicios de mod. Hay un ejercicio muy sencillo que le piden el cálculo de la fuerza resultante y sobre la presión No estoy en la promedio. 80 y no aparece. ¿No? Ejercicios Se de. llama, es el ejemplo, espérate, es el ejemplo 4.4, espérate a ver. Parece fuerzas sobre áreas planas y curvas sumergidas. Espérate, dame un segundo, entonces fui yo el que le coloqué más la fuerza, ¿en qué página estoy? Ya. El 4.7, Ah, no, en el 80. 81. No, en la página 80 hay un ejercicio 4.4, mira. Aquí se llama página 80, ¿sí la ves? Ah, pues no sé, es otra edición entonces. Pues no, bueno, esta fue la que yo les compartí. Yo no sé si ustedes ya se bajaron una más actualizada. Sobre la que les compartí en la página 80, bueno, si tienen otra versión, pues no pasa nada. Hay un ejemplo que es el 4.4, ¿sí? Ese ejemplo 4.4 que tenemos acá, ¿sí? Habla sobre la figura 4.6, entonces, que es esta figura que está por aquí atrás, esta figura 4.6, que es la que tenemos allá también, en la diapositiva. Entonces dice, en la figura 4.6, el fluido es gasolina, donde tiene un SG de 0,68, ¿sí? Recuerde que esa es la densidad relativa y la profundidad total es de 12 pies. Uy, pero ¿quién va a hacer una represa de gasolina? No es que sea una represa de gasolina, pero bueno, yo no he dicho que eso es una represa, aquí simplemente hay un muro de contención con un fluido. Puede ser, digamos, que usted esté construyendo una gasolinera, aunque así no se construyen, pero vamos a suponer una gasolinera y usted está haciendo un tanque debajo de la gasolinera que es un tanque de almacenamiento de gasolina. Entonces usted decide hacer O puede construir. ser alguna partecita de un carburador a escala o qué.
Sí, pero de todas maneras, en esas alturas, las presiones en un carburador son despreciables porque el D o el H es muy bajito, ¿sí? Entonces es tan bajito que comparado con la resistencia del metal, pues eso no pasa nada. Ya cuando hacemos grandes construcciones a nivel de tanques de almacenamiento o represas, que es lo más exagerado, pues ya hay que calcular muy bien las presiones en el fondo y la distribuida, que es en la altura de tercios, que es el centro de presión. Entonces allí estamos construyendo un tanque debajo de una gasolinería y colocamos paredes en concreto, las impermeabilizamos y allí colocamos nuestra tanque de almacenamiento de energía y nuestras bombas, y las bombas suben, hacen subir pues la gasolina a cada punto de distribución de gasolina. Bien, pero eso en ese caso de yo hacer un tanque de almacenamiento de gasolina. Pero así no se hacen los tanques de almacenamiento. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero así no se hacen los tanques de... ¿Cómo se hacen los tanques de almacenamiento para almacenamiento de gasolina en las bombas? Pues tengo entendido que coge y se hace un hueco y se pone como una especie de cisterna adentro del hueco, que lleva unas tuberías hasta la superficie pues, del asfalto, que es donde se recarga ese tanque. Correcto. Entonces son tanques prefabricados, como un tipo cisterna, muy bien, y usted lo compra del tamaño que sea su gasolina, su gasolinera, y hace su hueco y todo, tiene que hacer cimientos, tiene que colocarle arena en el fondo, tiene que antes de la arena compactar todo, ¿sí? La arena siempre va ahí para que se amolde a la forma, copie bien la forma de su tanque de almacenamiento, y allí va a descansar. Tienen que haber cálculos, obviamente, de apisonamiento, de compresión, porque si no el tanque se puede girar, y si se gira el tanque, a veces se pueden girar los tubos, se rompe y pues un accidente gravísimo. Claro, ¿no? Eso tiene que Entonces, ser bien, bien, bien fijito ahí, bien fijo. ¿cómo? Tiene que ir bien fijo. Claro, eso no se puede girar y pues ahí viene toda la ingeniería civil en función del peso del tanque. Pero en el diseño del tanque, pues no, hoy en día eh, no se hace con paredes de concreto, sino que ya vienen tanques especializados y usted simplemente hizo el hueco, lo adecuó, el orificio y pum, colocó el tanque, hizo todas las tuberías y cerró. Ahora sí, usted cierra con una superficie en concreto, ¿sí? O unas vigas de metal y le echa una superficie en concreto, porque eso será también su paso vehicular. Muy bien, entonces, analizan el ejemplo ilustrativo 4, ¿sí? Y analizan este ejemplo, el 4.5, el que sigue. Muy bien. Ve, ustedes no tienen este, Sí, lo tenemos, sino que pues ah, pasó con ese libro, en los ejercicios de repaso, que las figuras, o sea, los dibujos, cuando tienen los valores dentro del dibujo, muchas veces el color que tenía el dibujo, pues en el libro pues original, quedó negro. Entonces, por ejemplo, a mí ah, me pasó de que pues, yo estaba haciendo un ejercicio y no me dieron el valor del SG, lo de la gravedad específica creo que era el del allá. aceite. Y pues dije, bueno, pues aquí me hace falta ese valor porque entonces yo cómo hago para resolver el ejercicio. Entonces yo lo que hice fue, puse una nota ahí en el ejercicio, puse una nota, suponiendo que el SG es 9.5. Entonces de acuerdo ya al valor que yo supuse, pues yo lo coloqué ahí. Ahí fue la compañera Manuela la que se consiguió el dato ya por internet, que era 8.5, pero entonces sí pasa eso, de que esta cuarta edición tiene algunos valores cuando manejan, por así decirlo, colores dentro del dibujo, se ven negros. Entonces no se alcanza Ah, a ver el valor que hay dentro del dibujo. ok, listo. Recuerden que a veces no dan el SG, pero nosotros tenemos, a ver, eh, tablas. Yo aquí les coloqué en unas diapositivas, por ejemplo, esta tabla aquí, esa la tienen ustedes, que también está en el libro en las últimas páginas, que por ejemplo hablan de una serie de fluidos, ¿sí? En un ejercicio, si el ejercicio no se los da, la primerita columna se llama gravedad específica SG, y aquí ya tienen gravedades específicas de diferentes fluidos, digamos los más convencionales que se usan. Sí, También tienen el peso específico, ¿sí? Que es el peso por unidad de volumen, como peso, porque también hay masa específica, que es la masa por unidad de volumen.
y también tenemos las densidades particulares. Y si ya no está aquí, pues toca bolear Google y buscarlo. Bien. Sí, no que como decía aceite, o sea, pues aceite hay Ah, mucho, ¿no? aceite de coco. Entonces, por ejemplo, que diga aceite de coco. No, es que tenemos aceite de ricino, vecino. No, pues entonces me mato porque es ricino y coco. Puede que sean diferentes, ¿sí? Porque mire que el de ricino es 0,96 y el aceite que a veces hablamos por ahí creo que está sobre 0,80 y pico. Entonces sí hay una cierta variación entre aceite de ricino y el convencional y puede que el de coco también. Bueno, hay un montón de aceites hoy en día. El de ricino es para purgar, profe, ¿no? ¿El de ricino es para qué? Para purgar. Para purgarse uno. Sí. Ese cuando los... No, hermano, eso está muy bravo. Eso es para Sí. ir al y reencarnar y volver. ¿Sí o no? Ese ricino debe ser bravísimo. No, no sabía que el de ricino tenía esos alcances fuertes. Bueno, muchachos, entonces voy a pedir, mientras me voy a ausentar, yo creo que unos minutos, que hora es 3:16, yo creo que una media hora y vuelvo. Ven esos dos ejercicios, están muy claritos ahí en el ejercicio, en el libro, y realizan este ejercicio que está acá. Pero yo miro una cosa acá. Ah, sí, yo ya les subí la presentación a ustedes. Déjame ver aquí, mecánica de fluidos. Ah, profe, yo Mecánica, le iba a comentar, esa carpeta de termodinámica, ¿usted no la compartió? la de termodinámica, claro. Ya les reviso desde acá. Veré, hablando de mecánica de fluidos, eh, un, dos, tres. No, les voy a subir estos ya, que no sé por qué no los tengo, se los voy a pasar es en PowerPoint, que son estos dos. Ese 3 es el mismo 3. Este 3 que dice hidroestática es este mismo 3 que dice hidroestática, pero versión 2. Le coloqué B2 como para que miren que este 3 tiene una versión 2. Listo, que es el complemento hoy de las paredes verticales. Y el cuarto es fluidos en movimiento. Se los mando, no están en PDF, están aquí en PowerPoint. Entonces eso ya lo tienen ustedes. Por si necesitan pasar la diapositiva y no estoy acá. No, pero este tema sí necesito hacer la parada acá. Pero tengo un ejercicio interesante que lo podemos ir resolviendo con esto. Bueno, no, denle la mirada a estos dos ejemplos y ya vengo, los revisan, si tienen dudas, los discutimos y entramos a, ya eh, a las fuerzas hidroestáticas en casos especiales, pues en este que ya lo sabemos, que lo tenemos acá, ¿sí? Las fuerzas resultantes, pero las vamos a ver principalmente, estas las que tenemos acá, pero ya las veríamos en planos inclinados, ¿sí? Estas prácticamente ellos hacen un ejemplo y después entran a discutir lo que son planos inclinados. Pero ustedes en este ejemplo que tenemos acá, perdón, el ejemplo 4.5, como les mostré, es un ejemplo de planos inclinados. ¿Sí? Es un ejemplo de planos inclinados que simplemente cuando ustedes vean el desarrollo, ustedes van a llegar a esta conclusión que está aquí adelante, que es a una conclusión de un seno de teta, que es la descomposición de la fuerza vertical en una normal, para poder, perdón, de la fuerza normal en una fuerza X y en una fuerza Y, que es la que actúan sobre el plano. Entonces vean los dos ejemplos y proseguimos con estos ejercicios. ¿Listo? Estos dos ejemplos pues están descritos allí y no creo que pues vayan a tener mucha confusión. Para que vean
pues la lógica simple del cálculo de una fuerza resultante de una fuerza de presión. Y también nos adelantemos al caso de la placa rectangular inclinada. Y ese es el ejemplo 4.5 de la página 80 y 81. Bien, yo creo que vuelvo en unos 20 minutos. Entonces, miren esos dos ejercicios, miren el desarrollo, que es el SG, que es la gravedad específica, 0,68 por el peso específico, que es 62,4. Muy bien, espérate, miramos acá atrás. Bueno, antes de mirar aquí atrás, esta fórmula es la misma que tenemos acá. Tenemos también densidad por gravedad, ¿sí? Si ustedes miran las densidades, miremos el ejemplo. Espérate que tengo por acá. Consigo un lapicero. Tenemos acá que la densidad, ¿cierto?, está dada en masa sobre volumen, digamos kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que sí, es una aceleración en metros segundo cuadrado, ¿sí? Si ustedes ven esas unidades que tenemos allí, tenemos kilogramos, ¿sí?, por la gravedad, que eso serían newton sobre metro cúbico. Tenemos allí un tema de fuerza sobre volumen, ¿cierto?, que sería newton sobre metro cúbico. Que al multiplicar eso por de medios, hablándolo en términos de unidades, tenemos, o sea, lo multiplicamos por una cantidad en metros. Entonces tenemos newton sobre metro cúbico y eso me daría newton sobre metro cuadrado. Entonces allí tendríamos una presión que daría newtons en metro. Estas unidades que les estoy mostrando acá parten de las unidades de densidad de las que estamos hablando. Si ustedes multiplican las densidades, las unidades, operacionalizan las densidades de las unidades de la densidad, las unidades de la gravedad y las unidades de medios, que serán en metros, esto le va a dar unidades en newton sobre metro cuadrado, ¿cierto?, que son las unidades de presión, newton sobre metro cuadrado. Sobre el tema, espérate, descartamos del libro que tenemos acá sobre el ejemplo. Ellos que tienen acá, ellos tienen estos 42,4 libras sobre pies cúbicos. Si ustedes lo miran acá, es lo que nosotros tenemos cuando multiplicamos el peso, ¿sí?, por la gravedad. Entonces vamos a hacer las unidades acá en este ejercicio, o relacionemos las unidades que tenemos acá. Este ρ que tenemos acá... Profe, es que hay una cuestión con las unidades imperiales, y es que ellos manejan dos tipos de libras, ¿no? Hay una libra que sería la libra de masa y otra que sería la libra de fuerza. La libra de fuerza es la que contiene la aceleración de la gravedad. Entonces, acá no está especificada, sino que la ponen es como libra sobre pie cúbico, pero entonces esas son libras fuerza. Correcto, esas son las libras fuerza. Pero ¿de dónde sale esas libras fuerza? Esas son libras fuerza porque ya se multiplicaron por la gravedad. ¿Sí? Entonces son libras fuerza. Sí, sino que entonces yo lo que digo, pues yo entiendo lo que quiere decir la compañera preguntando por eso, es que sí, ¿qué pasó con dónde está la gravedad y la densidad? Pues porque solamente estamos multiplicando ese valor de 62.4 libras por pie cúbico por la gravedad específica, pero pues ¿de dónde salió ese valor? Eso es lo que ella me imagino que está preguntando. No, o sea, yo entiendo que o sea, lo que yo entiendo de 42,2, perdón, 4 que está ahí, es el de la densidad.
porque ahí están multiplicando el peso específico por la densidad del agua y te da la densidad del aceite, ¿no? No, esa no es la densidad. Eso ya ahí tiene la gravedad metida. Está, exacto, lo que dice compañero, esta que está acá, esto aquí es esto no es la masa, es el peso, ¿sí? Su equivalente en unidades en el sistema SI, en el sistema internacional. Cuando yo les hice, bueno, yo ahorita le estaba comentando el análisis en el sistema internacional, esto es lo equivalente a decir Newton sobre metro cúbico, ¿sí? Cuando nosotros tenemos aquí Newton sobre metro cúbico y lo multiplicamos en nuestro caso por la distancia, ¿sí? Que estaba dada en metros, pues teníamos el tema de Newton sobre metro cuadrado, que era la presión en nuestro caso, ¿sí? En el tema de la ecuación que estábamos mostrando acá. Bien. Este Newton sobre metro cúbico, en su equivalente en el sistema inglés, es libras sobre pie cúbico. Para yo haber tenido este Newton, aquí ya tiene contenida la multiplicación de la gravedad para que se convierta en peso. Estas son libras peso más no libras de masa. Entonces, cuando esta unidad se presenta en libras sobre pies cúbicos, estamos hablando en fuerza libras sobre unidades de volumen, que en este caso es pie cúbicos. Aquí ya tiene contenido el tema de la gravedad en este cálculo. O sea que ahí ya multiplicarlo por ese 62,4 no sería la densidad del agua en esa unidad, sino que ella tendría, por así Eso, decirlo, la gravedad. Sí, Ajá. entonces para ti, claro, tú dices Sí, allí, profesor, pero eso parece una densidad, ¿no? Porque eso es sí, masa sobre claro, por eso volumen. la Lo que densidad. tenemos allí es una fuerza sobre un volumen, ¿sí? Un ρ, Eso es una presión, esa es la presión del agua por metro cúbico. es una presión ρ que si yo al multiplicar ese ρ por una distancia, m, o por una distancia pies, me va a dar newton sobre área. Entonces estamos hablando de una presión. Y si esa presión la multiplico acá por el área, pues tengo la fuerza, ¿sí? Despejando lo que es fuerza, ¿no? A partir de la ecuación de fuerza sobre área. Esa ecuación de fuerza sobre área, pues al despejar la fuerza, cojo esa presión y al multiplicarla aquí por el área, pues ya tendría las unidades de fuerza, que es lo que tienen aquí, en unidades de libras. Si ustedes ven aquí, esto es peso o fuerza, como lo queramos llamar. Esto es peso o fuerza, estos 42 siguen peso o fuerza, tanto que al hacer la multiplicación, lo único que nos, cancelando aquí las unidades, pies cúbicos arriba con pies cúbicos abajo, sobra una libra. Y mira que esa libra que está quedando aquí en el resultado es una libra de fuerza, no es una libra de masa. Es una libra de fuerza, o sea que es una libra que contiene ya la multiplicación por la gravedad. Profe, entonces ese valor, 62,4 libras peso por pie cúbico, sería el valor estándar de la densidad del agua. No, espera un momento. Porque pues se supone que Pies cúbicos, sí, correcto. la gravedad específica la comparas con respecto a la del agua, ¿no? A la densidad del agua. Espérate que dame un segundito. Pero yo miro las tablas aquí. Ah, quedó grabado esto acá. Espérate que Profe, creo que no reanudaste la grabación. No, pero yo nunca corté la grabación.
Yo creo que más bien nunca la inició. No, ella quedó grabando desde el inicio. Ah, no sé, ahí apareció. Pues acaba de aparecer el simbolito de grabación. Bueno, no, esa fue desde el inicio porque yo solo salí, pero no, yo no creo que haya cortado la grabación cuando salí. Pues de pronto, ¿será que yo la apagué por capacidad? Bueno. Déjeme, yo miro aquí en las tablas de las unidades. Pero es que en las tablas de las unidades no me presenta. No me presenta el factor. $42,4 0,68. Ajá. El SG, correcto. Aquí está el SG, que son los 0,68 de la gasolina, que es este que tenemos acá, ¿sí? De la gravedad específica. Ok. Esperad, muchachos. Dame un segundo. Profe, pues ahí en la tabla aparece el peso específico del agua de mar, que es 64 libras por pie cúbico. Se supone que pues que esa agua que está ahí es agua dulce, ¿no? Que tiene menos densidad Sí, porque porque no aquí tiene no la... los metales y todas las cosas que tiene el agua de mar. Sí, aquí esta que está aquí abajo, ¿no? Que es esta acá. Ajá. Que es... Que pues tiene mayor densidad, por decirlo así. Mayor densidad, por lo tanto mayor peso específico que el agua sin sal, ¿sí? Sino que esa no la tengo acá, que está aquí. La relación el ρ, que es la relación de la gravedad específica, que es 0,68, por la gravedad específica, pero el peso específico del agua. En este caso aquí el peso específico, pues no tenemos el peso específico del agua. El análisis que dice el compañero pues está bien, aunque pues no es agua, es agua de mar, que es 64, ¿sí? Para relacionarla, no es agua pura, sino agua de mar. Acá hay 64, ellos utilizan 63.62.4 libras peso o libras fuerza sobre pie cúbico, ¿sí? La relación.
que es este peso específico ρ, que está aquí. Para sacar el peso específico real, entonces utilizaron peso específico del agua, que es 62.4, por la gravedad específica dimensional, para que queden con estas dimensiones. Pues utilizaron acá, pues la fórmula, como no tenemos un ρ directo, no tenemos el ρ directo, ¿sí? No tenemos el ρ directo de la gasolina, entonces tenemos que hallarlo con esa regla de 3, que es basada en el peso específico del agua dulce por el valor adimensional, que es 0,68. Como es este peso específico, ¿sí? Es este que está acá, que es libras-pie sobre cúbico, por eso aquí dice peso específico, ¿sí? Y no dice masa específica. Por eso era la pregunta de la compañera, creo que era Victoria la que preguntaba. Esto aquí no es una masa específica, sino un peso específico. Por lo tanto, como es un peso, es una fuerza y ya contiene ese peso, ya tiene la multiplicación de la gravedad en el sistema inglés. Esta columna aquí, pues ya viene multiplicada la masa por la gravedad y por eso le llaman peso específico. Si no tuviera multiplicada la gravedad en el sistema inglés, sería masa específica. Entonces ellos utilizan la tabla, sacan este valor, pues no está allí contenido, ¿sí? Para hallar la gravedad específica, porque este ρ es la gravedad específica de la gasolina. Entonces ese ρ es la gravedad específica de la gasolina y para eso recuerden que la gravedad específica es igual a la densidad de la gasolina sobre la densidad del agua. Si lo vamos a hallar por ese lado, por eso es un tema, es adimensional, ¿sí? O es igual a la relación por la gravedad, el peso específico, en este caso del agua. Pues ahí yo lo que recomendaría pues es que cada vez que se maneje unidades inglesas, pues tengan en cuenta ese valor, ¿no? 62.4 libras por pie sobre pie pulgada, sí, pie cubo, porque pues esa es la densidad específica del agua dulce, pues del agua de río, las de represas. Sí, aquí cuando ellos manejan en el sistema internacional, pues los valores que nosotros vamos a extraer siempre de las tablas, por ejemplo aquí, este valor no está dentro del enunciado, ¿no? El valor no está dentro del enunciado, ¿sí? Por lo tanto, usted necesita hallarlo, pero nosotros sabemos que si vamos a las tablas, encontramos que esto es peso específico, y si es un peso, por lo tanto la unidad que está arriba de pie cúbico, pues es unidad libras peso, ¿sí? Siempre que hablemos de peso específico, porque también está la definición de masa específica que se da, digamos, en el sistema internacional en kilogramos o en libras masa. Pero el ejercicio explicará, si llega a dar un dato el ejercicio, él lo especificará en un tema de masa específica o peso específico. Si no los llama por el nombre, entonces dirá libras masa o libras peso o libras fuerza. Con eso nosotros ya sabemos si debemos multiplicar o no por la gravedad. ¿Ok? Es más, él debe especificar y las unidades serán las coherentes para poder hacer el ejercicio. Y ahí ya sabemos si hay que multiplicar o no. Bien, aquí entonces sabemos que la fuerza resultante son 122.000 libras fuerza, que deben de ser ubicadas a 1/3 de la distancia de la altura, ¿cierto? Entonces aquí hablan que la altura es de 12 pies, ¿sí? Sobre la figura 4.6, que es esta figura que tenemos acá. La distancia D es 4.6 y observen aquí que tenemos el muro de contención, pero el muro de contención, digamos en este caso, no está totalmente sumergido, ¿sí? El muro de contención no está totalmente sumergido, tiene una parte por fuera, recuerden esto para la explicación que viene aquí en adelante. Entonces este no está totalmente sumergido, entonces ellos nos dicen que tienen un D, ¿sí? Que es lo mismo que un H o un Z como lo veníamos hablando, y nos dice que tiene un D de 12 pies, y si es a 1/3, pues es igual a 4.
¿A 4 de dónde? Del fondo hacia arriba, ¿cierto? A 1/3 de la parte de abajo hacia arriba. O sea que a 4 pies de la profundidad se encuentra la aplicación de la fuerza resultante, que es la fuerza que resume la aplicación de la distribución de las fuerzas en esa área. Recuerde también que si ahí se aplica la fuerza, es ahí donde se encuentra el centro de presión. Es allí donde se concentran todos los esfuerzos que se aplican sobre esa superficie. Es allí donde nosotros debemos tener también control en el diseño, donde si llega a haber una flexión o una grieta de ruptura, ya sea por un pandeo, allí es donde se comienza a flectar esa columna en caso de llegarse a iniciar una fractura por superar los esfuerzos de diseño. Eso también pues se resume un poco con el tema que veíamos acá, que a 1/3 de la distancia de los diseños que vemos aquí en los muros de contención de las represas se concentran. Por eso en esa superficie, en la parte inferior, es donde se hacen más robustos, porque allí a 1/3 es donde se distribuyen todas las fuerzas, por lo tanto es allí donde se concentra la presión de la represa. Obviamente se concentra la fuerza resultante, ¿sí? Pero si hablamos puntualmente de dónde se presenta una mayor fuerza de forma puntual, no como sumatoria general, se encuentra en la parte inferior de la represa, en la parte más profunda de la represa, y allí es donde se generan las mayores presiones. Si llega a fallar, ella comienza a fracturarse a 1/3 de la profundidad. Como tema de Hidroituango, si ustedes miran las filtraciones de Hidroituango, las filtraciones que mostraban en la represa, pues digamos, no sé si coincidencia o no, pero coincidían con que fallaban en la parte más baja de la represa, que era donde estaban las mayores presiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues allí es donde están las mayores presiones, y posiblemente la represa, el muro de contención se movió por el movimiento de los cimientos que eran calcáreos, y hubo algunos corrimientos, pues por un estudio también geológico mal hecho, y pues no aguanta esos pesos de esa represa, y por eso es que nunca le han dado el aval de funcionamiento, porque los cimientos no son los más adecuados para soportar esa represa, y menos con esa cantidad de agua. Entonces se calcula que el muro de contención se ha movido, y por eso las filtraciones. ¿Será que en algún momento la pondrán a funcionar? ¿Cómo? ¿Será que en algún momento podrá funcionar de forma segura esa represa de Hidroituango? Pues yo no soy diseñador de represas, pero yo digo que no. Bajo los informes que presentan, el tema geológico que soporta toda la represa no es el adecuado para hacer una represa. Y si se llegaba a hacer una represa allí, tenían que invertirse en una cantidad de millones de dólares extras para hacer una base muchísimo más ancha, para distribuir todas las cargas en una base mucho más ancha, para que el mismo peso de la represa no generara sobreesfuerzos en los cimientos calcáreos que hay allí, porque esas rocas calcáreas ígneas que hay allí no son las más adecuadas. O sea que toda esa plata se perdió, mejor dicho. Se nos perdió. Sí, por eso se nos perdió toda esa plata a todo el país. Se nos perdió, y vamos a trabajar más duro para recuperarla, ¿no? Pues nos toca pagar más impuestos para recuperar esa platita. Entonces, ¿qué pasa allí? Podría funcionar segura, pero tendrían que hacer unos rediseños absurdos que los inversionistas ya no están de acuerdo a hacer, y ellos están peleando ahí sobre un tema ético, porque están peleando para que les den el aval de funcionamiento, así la represa tenga peligros, ¿sí? Peligros para entrar a funcionar. Una cosa es que la hayan llenado y esté allí esperando aval, y estén pues terminando, dejando la puesta a punto supuestamente, pero no es segura por los temas de diseño estructural. Entonces, por eso es que hay una pelea berraca, y hay unos problemas con la EPM y la misma alcaldía de Medellín, y bueno, ustedes han podido ver allí. Entonces ahí se mete todo un tema de diseño, todo un tema ético, cultural, social, que ustedes hablábamos ahora un rato, que ustedes son ingenieros,
pero no solo necesitamos saber de ingeniería, sino que también debemos de tener todos esos temas éticos eh, claros sobre nuestras apuestas, sobre nuestro comportamiento en el tema cultural, social y económico. Bien, muchachos. Entonces, ese es uno de los ejercicios, ¿sí? Eh, que tenemos allí, otro ejercicio que tenemos allí. Victoria, Victoria, ¿te quedó claro este tema de la relación de cuando buscamos la gravedad específica de la gasolina, que usamos la Sí, gravedad específica del agua por la relación adimensional que es 0,68? Entonces, que sí, esos pero libros... es como un caso especial porque se están manejando las unidades inglesas, ¿cierto? Sí, sí. Pero en cualquier otro caso, Normalmente, dime. pero si estuviéramos en el normal, en el internacional, ahí sí, o sea, ahí sí correspondería la multiplicación de eso, daría la densidad y ahí sí ya habría que meter la gravedad, ¿cierto? También hay ese mismo dato, también lo hay en el sistema internacional. También hay el peso específico del agua en el Sí, sistema internacional, también lo hay. exacto. Ahí está la tablita, está acá. Eh, Creo que las equivalencias están aquí. Este es el mismo que de este, solo que aquí está en el sistema inglés. Y esto que ustedes también lo tienen allá y lo tienen en el libro que tienen allá, está en kilonewton metros cúbicos. Kilonewton, ya que lo que les decía ahorita, el newton ya es, para ser newton tiene que estar multiplicado por la gravedad. Y para ser peso específico también, tiene que estar multiplicado por la gravedad, pues en las unidades inglesas. Bien, entonces ese aquí, como dice el compañero, pues también lo tenemos en el sistema inglés. Algunos ejercicios están en el sistema inglés, la mayoría están en el sistema internacional, pero hay muchas cosas que se manejan en el sistema inglés, como veíamos, los manómetros se manejan mucho en el sistema inglés, el vacuómetro, también en el día a día, las presiones de las llantas, a usted nunca le dice cuántos pascales le he hecho a su llanta. O Que PSI. usted dice, no, deme tantos kilopascal o tantos megas, ¿no? Usted da en PSI, deme 30 libras, 30 PSI, ¿sí? O usted no dice, no, deme 32 libras sobre pulgada cuadrada, seguro que el man queda perdido. Usted dice, deme 32 PSI. Ah, listo. Profe, ¿y usted no lo va a seguir manejando así, pues, en No, las unidades? no, los trabajaremos en las dos unidades. Si el ejercicio o la práctica que estemos haciendo habla de peso específico. Si el peso específico es tanto, pues usted sabe que esas libras es en peso, ¿sí? Si yo le digo, si la masa específica es tanto, pues esas libras es libras masa, ¿ok? Eso quedará muy claro porque usted no lo podrá definir. Aquí no lo dicen, pero porque usted fue a la tabla y lo saca de la tabla y te está diciendo que es un peso específico. Por lo tanto, es libras fuerza. Bien. Muchachos, yo tengo que salir ahora. Eh, Acá quedó en la presentación. Qué pena que la clase hoy fue medio cortada por ese tema, pues tengo que volver a la facultad. Eh, ya revisaron este segundo ejemplo. Eh, Dudas del 4.5 las resolvemos la próxima clase. Denle una mirada a estas ecuaciones que prácticamente ya las hemos puesto en práctica, ¿sí? Lo que quiere ver con, por ejemplo, con una placa rectangular sumergida, con una placa rectangular vertical, que era la que veíamos ahora, y con una placa rectangular inclinada, donde simplemente hay una descomposición de fuerzas, ¿sí? Una descomposición de fuerzas, la fuerza vertical de la columna de agua y se descompone en la fuerza normal que se aplica sobre la pared inclinada. Entonces aquí se utiliza una ecuación ya lista por defecto, pero allí en el ejercicio demuestran pues simplemente la descomposición de la fuerza y llegan al final a un seno de teta de esta distancia S más de medios. Solamente que en este tipo de ejercicios, ingenieros, la pared o la superficie vertical que estamos estudiando, esa superficie vertical que estamos estudiando, si tomamos esta puerta como una pared, la pared ya no sobresale por encima de la superficie. Esta superficie, que en este caso no es pared sino una puerta, se encuentra a una H, una distancia H o D de altura de la pared, por un S.
que el S es la distancia de la columna de agua al inicio de esa pared vertical, ¿sí? La diferencia con el de atrás, si ustedes miraron ahorita, se suma la gravedad, ¿sí? Se suma, esta es la fórmula que tenemos atrás, por así decirlo. La gran diferencia es que ya no es solo de medios, ¿sí? Que es esta distancia de medios, sino que también se les suma la distancia S. En el ejercicio podrán ver con más claridad por qué se le aplica esta distancia S, y pues ustedes obviamente saben que se tienen que aplicar esta distancia S para calcular la presión de la columna de agua sobre esa puerta. Aquí hay un ejercicio sobre ese tema para que lo realicen. Oiga, es este que está acá, que al final te piden calcular la fuerza, dónde se aplica la fuerza resultante, y te piden calcular la fuerza distribuida, ¿sí? La fuerza resultante y la presión promedio. Pero un tema muy importante que te preguntan allí es: determine si el conductor puede o no puede abrir la puerta, ¿sí? Entonces allí ustedes, con esa fuerza resultante, ustedes van a saber si el conductor tiene la suficiente fuerza para poder abrir esa puerta. ¿Listo? Entonces ustedes van a calcular allí si el conductor puede abrir la puerta y escaparse, o si el conductor Tengo entendido que no. no puede escaparse cuando el carro se encuentra sumergido a 8 metros de profundidad. Bien, realicen ese ejercicio y realicen este otro ejercicio que tiene que ver con utilizando esas ecuaciones para la próxima clase. Bien, muchachos, los tengo que dejar. Me disculpa que termine 15 minutos antes. Tengo que volver a la facultad. Así que ahí les dejo esos ejercicios. Revisen el ejemplo, el segundo ejemplo, el 4.5, y realicen estos dos ejercicios que están aquí al final de la clase de hoy. Bien. Hasta luego, profe. Listo, muchachos, muchas gracias. Disculpe por esas dos interrupciones que tuvimos hoy. Listo, Que profe. descansen. No hay Que estén problema. bien. Chao.